El título de la enseñanza de hoy es Lo que ha de acontecer, ya aconteció. Y vamos a ver cómo coincide la profecía de Daniel con lo que ya ha ocurrido hasta el día de hoy, que muchos tiempos ya se cumplieron de acuerdo a la profecía que vamos a ver hoy. Y fueron cumplidos exactamente como se profetizó. El libro de Daniel en el capítulo 2 comienza hablando, versículo 1 comienza hablando de una pregunta que se hace Nabucodonosor antes de dormirse. Una noche estaba acostado y le dio por preguntarse qué sería del futuro, qué sería de aquello que habría de venir. Y esto sucede en el segundo año de Nabucodonosor, dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Era el segundo año cuando, si vamos a mirar quién era Daniel en ese tiempo, era un chico que todavía estaba en preparación. No olvidemos que la preparación duraba 3 años, él hasta ahora llevaba el primer año. Y Daniel estaba siendo preparado para estar en la corte, debía de tener no más de 20 años. Y ocurre que Nabucodonosor tiene un sueño y la Biblia dice que él reunió a todos los adivinos, a todos aquellos que interpretaban sueños, a todos aquellos que eran magos, a todos los caldeos, los reunió y los llamó para que no solamente le interpretaran el sueño, sino que también le dijera el sueño a cada uno de ellos. Y ellos comienzan a decirle que les dijera el sueño. Y él dice que no, se le olvidó, pero esa palabra olvidar va más allá de que se me olvidó, se me borró de la mente, sino simplemente es una manera de decirle a ellos, no les voy a decir, yo lo sé, pero no se lo voy a decir. Haga de cuenta que se me olvidó y me lo tienen que decir. Y ninguno de ellos se atrevía a decirlo por eso. Nadie se atrevía a inventar un sueño, decir vamos a engañar al rey, porque ellos sabían que el rey no se le había olvidado su sueño. Entonces, a raíz de que ninguno de ellos le da el sueño, mucho menos la interpretación, él manda matar a todos los adivinos, a todos los que ha encargado de interpretar y de revelar el sueño. Y en medio de esa persecución que hay, que están buscando a todos aquellos que pertenecían a ese grupo de adivinos, están ese grupo de estudiantes, ese grupo de muchachos que se están preparando para estar en la corte. Y cuando llegan allá, entonces pues el jefe de guardia le busca a Daniel y Daniel le pregunta que por qué esa decisión del rey. Entonces el guardia Arioc le dice a Daniel que es que el rey ha tenido un sueño y nadie se atreve a revelarlo ni nadie se atreve a interpretarlo. Entonces él le pide el favor a Arioc que lo lleve delante del rey y el rey le da un plazo, le da un tiempo, porque Daniel se lo pide, para poder interpretar el sueño, para poder conocer el sueño. Y en el versículo 28 del mismo capítulo 2 de Daniel, Daniel dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y siempre Daniel le dice al rey: no soy Dios, no tengo la grandeza de Dios, pero mi Dios, el Dios de Israel, es el que interpreta, es el que revela los sueños. Y Él es el que me va a dar a mí la interpretación de ese sueño que usted ha tenido y me va a revelar el sueño que usted ha tenido. Y así es, el Señor una noche le revela a Daniel el sueño y Daniel va donde el rey. Y dice el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 31 en adelante, dice, revelando el sueño del rey, dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de barro y de barro cocido, y de hierro, y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron todos como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hasta ahora, cuando nosotros miramos todo eso y miramos la imagen, si no supiéramos lo que sigue, si nunca hubiéramos leído el libro de Daniel, hubiéramos quedado también sin conocer la interpretación. No sabríamos qué decir ahí. ¿Qué representa esa imagen? ¿Qué representa ese hombre, esa estatua hecha de esos metales, de oro, de plata, de bronce y de hierro, y al final de barro? Y mucho menos entenderíamos lo de la roca que no fue cortada y viene y desmenuza la imagen y se convierte esa piedra en un monte que llenó toda la tierra. Pero Daniel sigue interpretando ahí en el versículo 36 y le revela lo que significa ese sueño al rey Nabucodonosor. Y es importante todo lo que viene a continuación, porque quiero que entendamos que la interpretación nos va a revelar a nosotros lo que serán no solamente el tiempo a partir del reinado de Nabucodonosor, sino hasta los últimos tiempos, hasta cuando el Señor reine con sus santos. Entonces dice que la interpretación es la siguiente. En el versículo 36 comienza Daniel a interpretar y a decir: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será una en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Será por él permanecerá, pero él permanecerá para siempre, disculpen. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Miramos así rápidamente y encontramos la historia de la humanidad hasta el momento de hoy a partir del reino de Nabucodonosor o el reino de Babilonia. Y lo que dice Daniel al final es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. El Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y es a partir de esa fecha nosotros podemos ver toda la historia de los reinos más importantes que se han levantado sobre la faz de la tierra. Y aquí habla de 4 reinos que en cierta manera, en su tiempo, han reinado de manera mundial en el mundo conocido en cada uno de esos reinos. El gran Dios ha mostrado al rey y dice que el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, el sueño que tuvo Nabucodonosor es un sueño que se va a cumplir.
Y lo que interpretó Daniel es algo que verdaderamente corresponde a ese sueño. La imagen es la de una persona que representa los gobiernos humanos, representan reinos. Cada reino está representado, uno en la cabeza de oro, otro en los brazos y el pecho de plata, otro en las piernas de bronce y otros en los pies y en los dedos de hierro y barro. Entonces, cada una de esas partes representa un reino. Y es un reino humano, no se refiere a algo espiritual. Y cada metal representa la calidad de ese reino. Y vemos cómo se va degradando la calidad de ese reino, que comienza con oro y termina en barro. Y el oro es el metal más precioso en medio de toda esa imagen que vio Daniel. La estatua representa 4 reinos que nosotros podemos resumir rapidito. Primero, en el reino de Babilonia, llamado también de los caldeos, cuya corona, llamémoslo así, es el rey Nabucodonosor, su máximo exponente, que el mismo Daniel dice que a él el Señor le ha dado el poder, le ha dado autoridad, el Señor le ha dado a él, dice, fuerza, poder, majestad. Es algo que Daniel lo interpreta entonces como a él la cabeza de oro de esa imagen que él vio en el sueño. La Babilonia en Nabucodonosor representa la plenitud del reino humano, la más grande el más grande de todos los reinos. Después del reinado de Nabucodonosor viene el reino medo-persa, que su esplendor lo obtiene durante el reinado de Darío el Grande, el reino medo-persa. Posteriormente aparece el imperio greco-macedonio o lo que lo conocemos como imperio griego, y está representado en Alejandro, llamado el Magno, el Grande. Con él ocurre algo tremendo que hablamos al principio del estudio, y es que cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén y la va a destruir, el sumo sacerdote sale con el libro de Daniel y le muestra lo que ocurre en Daniel, lo que revela Daniel, y él es esa persona que representa el tercer reino. Y entonces Alejandro entra al templo y le da gracias a Dios y no destruye Jerusalén. Ese es el tercer reino, el reino greco-macedonio o griego. Y el cuarto reino en sucesión es el Imperio Romano. Y la máxima cabeza por historia, reconocido como el gran emperador, el gran director del Imperio Romano, fue César Augusto, quien reinaba en la época que nació Jesús. César Augusto reinó o fue emperador del año 27 a.C. al 14 después de Cristo. O sea que César Augusto el reinado de él fue el tiempo donde el Señor Jesucristo nació. Fue el primer emperador romano como tal y el que llevó a cabo la grandeza de Roma. Ahora, por último, nos dice ahí la palabra que aparece una roca, y para nosotros es la roca eterna, la roca en la cual nosotros estamos parados, el fundamento de nuestra fe. Dice que esa roca aparece no cortada de mano, o sea, no tiene en ningún momento asunto humano, es algo celestial, es algo puramente del cielo. No tiene intervención humana esa roca, ese reino que viene de parte de los cielos. Es un reino celestial, es un reino divino, y ese rey viene y acaba con los demás reinos. Los muele, los pulveriza y se levanta ese reino sobre toda la faz de la tierra. Es más grande que cualquiera de esos reinos, porque llena la tierra de su presencia. Ese es el reino universal y glorioso de nuestro divino y Salvador Jesucristo. Ahora, esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor no puede quedar aparte de una visión que le fue dada a Daniel. Y esa visión se llama la visión de las 4 bestias
que es importante que nosotros unamos, o sea, que entendamos que esa visión de las cuatro bestias no es una visión sola, apartada, sino que va unida a esta interpretación de la imagen de los cuatro metales o de los cuatro reinos. Y aparte de eso, va también unida a una visión que se llama la visión de los dos carneros, que vamos a comenzar a estudiar ahora, la visión de las cuatro bestias, para tener en cuenta ese enlace, esa unidad que hay entre cada uno de los sueños y visiones que hay en el libro de Daniel. Para la interpretación de la visión de las cuatro bestias, quiero comenzar por ese lado, por el lado de la interpretación, antes de que sea revelado la visión. Y así vamos a entender mucho mejor de qué se trata. Dice Daniel 7, dice en el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué pues a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, cuando vayamos ahorita a mirar la visión como tal, la interpretación nos revela que esas cuatro bestias que aparecen ahí son cuatro reyes. Esos cuatro reyes, pues lógicamente son los mismos reyes que van a dirigir los cuatro reinos que aparecen en la imagen de oro, de plata, de bronce y de hierro. Esos cuatro reyes representados aquí en estas bestias representan lo destructivo, lo malévolo, pero también su fortaleza, su sagacidad. Todo lo que estos reyes están representados en estas bestias que aparecen ahí es una mezcla de diferentes animales y es también una mezcla a sí mismo de todo lo que ellos representan en violencia, en destrucción, en conquista. Entonces, pero aquí vemos algo maravilloso. Dice que esos cuatro reyes, o sea, en este caso, volviendo a la imagen, estos cuatro reyes listos se levantarán en la tierra, pero después recibirán el reino. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Nosotros los que hemos creído en Cristo, nosotros los que hemos puesto nuestro fundamento, la roca que no fue cortada con mano, la roca que destruyó esos reinos, nosotros los que hemos confiado en esa roca, nosotros somos esos santos del Altísimo que poseeremos, dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Ese, hermano, es nuestro futuro real. Nuestro futuro real es que un día estaremos en la presencia del Señor. Él reinará por los siglos de los siglos y nosotros, dice la palabra, que reinaremos juntamente con Él y estaremos con Él por la eternidad. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Nosotros tenemos que persistir en confiar en el Señor. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, son peligrosos, pero los tiempos están bajo el control de Dios. Nada se escapa del control, nada se escapa de la soberanía, nada se escapa de la autoridad del Señor, aún en estos tiempos tan difíciles. Ahora sí vamos a ir entonces a la visión que tuvo Daniel en una noche. Daniel capítulo 7, versículo 2 dice: miraba yo en visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es ver cómo dice que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuando hablamos de vientos, esa palabra vientos, al igual que en el griego, en el arameo que está escrito, también se refiere a espíritu. Y cuando hablamos nosotros de los cuatro vientos que combatían en el gran mar, queremos aclarar que prácticamente lo que se está viviendo en la vida, en la historia de la humanidad, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, donde el reino de los cielos y el reino de las tinieblas están en constante lucha. Y eso lo podemos ver también en Daniel y lo vamos a ver más adelante. Cuando el Señor se le aparece a Daniel y le dice que el príncipe de Persia se le interpuso y combatió con él, porque no quería que el Señor
llegara hasta Daniel para animarlo, para consolarlo y para revelarle algunas cosas que era necesario que él recibiera. Entonces es una guerra espiritual y estamos en esa guerra espiritual porque estamos todavía en uno de esos cuatro reinos. Entonces dice la palabra ahí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y el gran mar es el mar Mediterráneo. Ese era el gran mar de esos tiempos. Entonces en ese momento, ese era el centro de la guerra espiritual. Todo lo que había en Europa, Asia y África estaban siendo, digamos, formando parte de una lucha espiritual en la que nosotros podemos interpretar, y lo vemos siempre al final, que la victoria es del Señor. Y dice que de esas cuatro bestias, hay la primera, todas son diferentes la una a la otra. Lo primero que establece ahí Daniel. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. Entonces dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Aquí podemos ver que no se muestra como un animal, no se muestra como un león, como un tigre, como un elefante, no. Aquí no se atreve a dar una descripción porque era tan horrorosa, era tan bestial, llamémoslo así, esta imagen, que Daniel no se atreve a dar a relacionarla con algún animal, a relacionarla con alguna cosa. Y dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y yo podría agregar algo que dice Pablo, y ante él se doblará toda rodilla y proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aquí podemos nosotros ver la imagen que vio Daniel en esas visiones. 4 bestias
3 identificadas con animales y una que no tiene interpretación, una que no tiene imagen ni semejanza con nada conocido en lo que vio Daniel. Entonces podemos ver que el primer reino, la primera imagen, es la imagen de Nabucodonosor, porque estamos hablando en concordancia con la imagen que se vio de la cabeza de oro. Entonces lo que representa esa primera bestia, un león con alas de águila, es el reinado de Nabucodonosor. Y hablando de ese primera bestia, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Yo creo que los dos animales por preponderancia determinados reyes en sus áreas son el león y el águila. El león de los animales, llamémoslo así, terrestres, y el águila en los aires, en el cielo. Y esto es lo que representa al rey Nabucodonosor, así como el oro representó el reino de Nabucodonosor. Y el hecho de que sea el león representa también el orgullo, representa también la fuerza, representa también lo que es y representa algo muy especial, realeza. No olvidemos que el Señor también es catalogado como el león de Judá. Este rey, identificado como león, se representa como el máximo de los reyes de todos los 4 imperios, de todos los 4 reinos. Pero este rey tiene unas alas de águila. Esas alas de águila representan el orgullo, el alto vuelo, el que estar por encima. Y él siempre fue un hombre orgulloso. No olvidemos que todos estos sueños se deben a preguntas que él hacía acerca de qué sería de su reino, qué serían las cosas futuras. Hubo un día donde también estaba paseándose por su palacio y comenzó a hacerse preguntas como de la imponencia de su reino, de todo lo que representan esas cosas, y recibió un sueño. Quiero que tengamos en cuenta lo que dice acerca de este rey. Este rey tenía cuerpo de león, alas de águila, pero un día es transformado, un día es cambiado, y dice que fue puesto en hiesta y su corazón fue cambiado y fue puesto un corazón de hombre. Lo que significaba que Nabucodonosor hasta este momento representaba una bestia completa en el aspecto de violencia, en el aspecto de fuerza, en el aspecto de como rey, a él no le importaba mandar matar las personas que fueran. Dicen que si hubo un reino violento, que si hubo un rey que fuera inmisericordia duro, era el rey Nabucodonosor. Y él vivía enfermo por el poder, él vivía enfermo por su reinado, y eso lo lleva a él entonces también a ser injusto y a cometer muchas injusticias. Pero el rey Nabucodonosor recibe el trato del Señor. Un día el rey Nabucodonosor comenzó a preguntarse también y a caminar por todo su reino. Y dice la palabra que el rey, dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño, estamos hablando de Daniel 4, vi un sueño que me espantó y tendió en cama. Las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Y ahí vemos nosotros que él tuvo una visión y él la relata. El capítulo 4 es un relato absoluto del libro de Daniel, de Nabucodonosor. El mismo Nabucodonosor está hablando ahí. Es como una carta, es como un edicto, es como contándole al pueblo lo que ha sucedido con él. Entonces en el capítulo 4, en el versículo 4, él dice que él estaba tranquilo, pero estaba floreciente en mi palacio. Y tuvo ese sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Él veía un árbol en la mitad del mundo, que todo el mundo veía. Y ese árbol comenzaba a crecer hasta que llegaba, uno se extendía hasta los confines de la tierra, o sea, se ampliaba de oriente a occidente, de norte a sur. Y que también llegaba hacia arriba, llegaba hasta el cielo. Y dice la palabra que su follaje era hermoso, abundante fruto, alimentaba a todos. Bajo su sombra estaban las bestias, las aves anidaban en sus ramas. Y se mantenía de él toda carne.
Eso es lo que Daniel le interpreta del sueño. Un ser bajaba del cielo y ordenaba que ese árbol fuera cortado, cortadas sus ramas, cortado el follaje, que fuera quitado el fruto y que aparte de eso todo lo que estaba debajo de él, bajo su cuidado, también fuera quitado. Pero la cepa, la raíz, la amarraban con cadenas y dejaban el tronco en tierra encadenado. Y Daniel 4 sigue explicando, dice versículo 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel entonces le dice al rey que ojalá no fuera para él la interpretación, pero sí, se trata de él, se trata del rey Nabucodonosor. Y él dice que lo que está interpretando es que el rey Nabucodonosor dice que será echado de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Eso está en Daniel 24 y 25. Aquí nosotros podemos ver que Daniel está señalando al rey Nabucodonosor lo que le va a pasar. Y preciso, dice la palabra que al tiempo, pasado un año, el rey Nabucodonosor estaba enorgullecido de su reino y estaba caminando entre todo lo que él había hecho y se oye una voz del cielo que dice que el rey Nabucodonosor es en ese momento convertido en una bestia. Y sí, el hombre comienza a vivir como un animal, a comer hierba del campo, como un animal. Dice que le creció todo lo que fue cabello, todo lo que fue pelo, al punto de que era como si fuera las plumas de un águila, que caminaba con las bestias hasta que un día levantó los ojos al cielo. Este se convirtió en un hombre nuevo. En Nabucodonosor, como dice la visión, fue cambiado ese hombre, esa bestia fue transformada en un ser humano con un corazón humano. Ahí vemos nosotros la transformación real, un hombre nuevo. Dice en el versículo 34, Nabucodonosor mismo contando, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos santos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo entendió, él mismo se vio transformado. ¿Quién era él antes? Un hombre que andaba con soberbia, un hombre orgulloso. Ahora es un hombre que entiende que el Dios lo ha tratado, es un hombre que ha cambiado y que ha recibido un corazón de hombre. Y reconoce que es lo más importante. Reconoce quién es Dios. Le da la honra, la gloria y la magnificencia al Señor. Este es el cumplimiento en esa bestia que era león y alas de águila, a un hombre nuevo, a un hombre transformado, un hombre que fue humillado por la mano de Dios, pero que salió de esa humillación siendo un hombre que glorificaba y exaltaba el nombre de Dios y entendió los planes del Señor. Para terminar, quiero mirar el fin del mismo reino de Nabucodonosor, no de Nabucodonosor, el reinado de Babilonia. El reinado de Babilonia lo termina el libro de Daniel en el capítulo 5,
en el tiempo del reinado de Belsasar. Belsasar está en una fiesta, manda a traer todos los utensilios que trajeron del templo de Jerusalén, manda a traer los vasos, las copas, todo lo que utilizaban los sacerdotes para honrar al Señor. Él está en un bacanal y manda a traer todas esas cosas y las utiliza. Y él está bebiendo y emborrachándose en medio de prostitutas, en medio de malandros. Y dice la palabra que en el versículo 24 de Daniel 5 dice: entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura. Y la escritura dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y dice algo impresionante la misma palabra del Señor en el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Hasta ahí llega el reino de Babilonia. Ahí termina el gran reino de la cabeza de oro. Y encontramos que Daniel continúa entra bajo la sujeción de otro rey y de otro reino, el reinado de los medo-persas, que entra a continuación y lo veremos en la siguiente enseñanza. Un abrazo para todos, hermanos. Dios los bendiga. Los amamos mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.